Bienvenidos a Así como te lo cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si nos estás viendo desde la mañana, agarra tu cafecito y ponte cómodo o cómoda. Y si nos estás viendo desde la noche, ponte tu mejor pijama y acompáñanos porque hoy vamos a hablar de Keila. Keila va a ser la estrella del programa. Ay, Dios, qué privilegio. No, pero tú sabes que hoy, aparte de que hablemos un poquito de mí, también vamos a hablar de ti porque eh, podemos hablar de Cuba, las dos somos de Cuba, así que podemos dar nuestra perspectiva, que puede que sea completamente diferente, que cada persona en Cuba tiene una perspectiva diferente de su convivencia y de sus historias y demás. Sí, no, cada cual vivió su propia vida, su propia historia y pasó sus propias dificultades. Porque la experiencia mía es completamente diferente Así mismo. a la experiencia de Keila. Bueno, vamos a empezar diciendo, ¿desde cuándo nos conocemos nosotras? Yo no me Yo acuerdo ni sé. exactamente. Yo no sé. ¿Sabes cuándo me di cuenta que nos conocíamos de mucho más atrás de lo que yo pensaba? Porque alguien en mi iglesia, un día así de lo loco, estábamos viendo fotos de cuando éramos niños y eso, y ahí estabas tú en el asiento delante de la iglesia mía, que imagino que haya sido la iglesia de Contramaestre, que fue a visitar a la de Baire, porque para los que no saben, yo soy de Baire, en Santiago de Cuba. Ella es de Sí. Contramaestre en Santiago de Cuba. Vivía en un pueblito, ella vivía, como decir, más en la Un ciudad. pueblito un poquito más grandecito. Más de ciudad, pero no era la ciudad, No era no la ciudad ciudad, un grande, pueblito más grandecito. más grande, ok. Y entonces yo recuerdo que estaba ahí sentada y digo, ay, pero mira qué chiquitita, entonces yo he hecho a saber de cuándo, porque es que no me acuerdo, éramos No, es niños, que, mira que yo he dejémoslo ahí. escuchado de esa foto. Mira que yo he escuchado de esa foto. Y Acá como merones. nunca he visto tal foto. ¿Estás segura que era yo? Sí, ay, le voy a pedir que me la manden, de todas maneras. Estaba sentada Sí, ahí en un asiento delante y digo, Mm. interesante. Pues yo creo que éramos bien pequeñas porque la iglesia de Baile Contramaestre siempre ha sido muy unida. Pero creo que más También, recuerdos más grandecitos, así como recuerdos más que yo me nos acuerdo recordemos. primero, sí, Ujú. empezando yo creo que fueron las clases de piano, ¿no? Sí, O eran los retiros en el seminario o en yo creo que fueron las clases de piano. las Yo, clases de piano que yo odiaba las clases de piano. ay, no hablemos de las clases de Qué piano. más, A sí, mí qué me horrible. gustaba, pero tenía que levantarme muy temprano para ir, entonces nunca tenía un día toda la semana para levantarme tarde, porque las clases de piano Sí, eran los sábados, y los domingos el culto, los días de semana la escuela, entonces nunca tenía un día para dormir. a mí no me gustaba en ese tiempo, o sea, ahora yo miro para atrás y digo, ay, cómo me hubiera gustado que hubiera aprendido. Ujú. Sí, Pero bueno, tanto le di a mi mamá, tanto le di hasta que me sacó. yo porque lloraba. Me ¿Para hacía, ir o para me no hacía ir? llorar mi profesora. No, 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 en la clase. Me hacía Dorca, llorar. No Dorca, quería era decir su Dorca, nombre, pero bueno, me hacía era Dorca, llorar. ¿cómo se Yo era muy llamaba? sentimental, y entonces No, ella era fuerte, que ella ella era fuerte No y era muy fuerte, era sentimental. fuerte. De Sí, todas era maneras. buena, ella era buena, pero era fuerte. ¿De dónde era ella? Yo creo que era de Bayamo. Ah, ella viajaba. Ella viajaba, me parece, de Bayamo allá a dar clases. Oh, Pero bueno, la cuestión es que nos conocimos dando clases de piano. Pero las dos no. somos de Cuba. Todos los que nos están escuchando, que quizás saben de Cuba, saben que se pasa mucha necesidad. Y bueno, ahora está peor, pero en el tiempo de nosotros, yo diría que siempre no ha sido el mejor lugar para vivir. Y desgraciadamente no tienen muchas opciones de salir adelante, de salir del país tampoco. Así que estábamos atascadas en el país. Vamos a Sí, decirlo. sí, bueno, en mi caso yo salí yo cumplí años en marzo, y cumplí los 15 en marzo, y en diciembre nos salimos del país. Entonces yo tenía 15 años en ese tiempo. La mitad de tu vida. Ah, la mitad, sí, ya Literalmente la viví mitad mitad y de mitad, tu vida. Ujú. ya viví mitad y mitad. Parece loco, ¿Y pero tú? de aquí para adelante vas a vivir más acá que lo que has vivido en Cuba. Pero yo no, Sí, señor. yo viví en Cuba cumplí los 20 años. O sea, Ujú. cumplí el 6 de junio y yo salí a finales de junio. O sea, cumpliendo los 20 años salí de Cuba. Pero mientras estábamos en Cuba, eh, pasamos muchas circunstancias. Sabes que en Cuba no hay ¿cómo decir? Como una escala de personas que tienen un cierto Más. rango social. Hay algunas que tienen más, pero me da gracia porque Sí. ahora tú miras para atrás. Tenían más porque eran camioneros.
Ajá. O porque vendían carne de Cosas, puerco o vendían polleros, cosas así. los Oyeron, polleros sí. tenían un poquito más. Casi ninguno eran los que tenían una profesión. Los de Alta profesión gama, sí. empezaron a tener ya cuando empezaron a salir de misiones a Sí. otros países y entonces podían llevar más cositas a sus hogares, arreglar sus Ujú. casas, llevar más dinero. Pero nosotros, por lo menos yo, no tuve nunca esa oportunidad porque mis padres no eran, eh, vamos a decirle, ni doctores, ni ingenieros, ni nada que pudiera salir, vaya, ni siquiera profesor de educación física que salían también. Eso no existió para nosotros. Entonces, bueno, desde que era pequeñita, nosotros vivimos en Colombia, en Las Tunas, y después de ahí nos mudamos a Baire. Y en Las Tunas, por así decirlo, vivíamos un poquito mejor, pero al mudarnos a Baire nos fuimos en cero. No sé qué se le ocurrió a mi papá, pero pasamos mucho trabajo después de eso, porque no teníamos dónde vivir. Nos quedamos en un cuartito ya al final que había en la casa de la familia de mi mamá, había un cuartito atrás, literalmente un cuartito. Y en ese cuartito nos quedamos los cinco, éramos cinco. Cinco en ese pedacito de lugar. Y yo me Y acuerdo, habrán ido para estar con la familia, se queda la familia. sí, bueno, en Las Tunas tenemos familias también por parte de mi papá, pero habíamos dejado a mis abuelos y bueno, mi papá y mi mamá crecieron en Baile, obviamente. Si mi Claro. mamá estaba bien, mi papá fue como que le entró el gorrión, como decimos nosotros, y Mm. quiso regresarse a Baile. Y entonces ahí estuvimos pasando trabajo, un poco de trabajo. Después nos prestaron, creo que fue una casa, creo que era alguien de la iglesia, pero no estoy segura. Ahí nos prestaron una casa y, y fueron tiempos bastante difíciles. Fueron tan difíciles que mi papá se apartó de los caminos del Mm. Señor. Mi papá se apartó en ese periodo por 2 años. Y mi mamá orando, orando. Entonces, en todo ese, em, ¿cómo decir? Transición de una ciudad a otra, porque pasaba mucho trabajo. Y entonces, él tuvo que empezar a irse a como a La Habana, como a llevar cosas y regresar. Los de Cuba saben que esas son las únicas maneras de sobrevivir, y más en aquel tiempo. Y entonces, en ese ir a La Habana y regresar, casi no iba como a la iglesia. Y empezó a apartarse. Y fue bien duro, porque nosotros sí seguíamos yendo a la iglesia, mi mamá, mi hermano y yo, pero sí tuvo él 2 años apartado. Y bueno, el Señor lo trajo de nuevo a los 2 años. Pero seguimos pasando trabajo y ya poco a poco, con esos viajes a La Habana, mi papá pudo hacer un poquito de dinero para construir una casita en, nosotros llamamos a Vicini, eso era en Baile. Y ahí hicimos una casita que el techo era, no sé si te acuerdas de los techos de zinc. Ay, claro, si esa era mi casa, yo veía más adentro que afuera. Muchacho, cada vez que yo Cuando llovía, tuve cubo por cada esquina. juguete por cada esquina. Y te acuerdas, no sé si tú tuviste la experiencia de no tener piso, nunca te pusieron a Bueno, limpiar la arena, bueno, la tierra. mi abuela tenía casa sin piso y cuando limpiaba, y digo, ay Dios mío, ¿cómo se limpia una casa sin, sin piso? La casa de nosotros tenía piso, pues estaba cuarteado. Estaba cuarteado en muchas partes, pero sí tenía piso. Y la La de de mi abuela era la de a mí piso. me ponía a ayudar a mi mamá, porque en Cuba se ve mucho, obviamente tú desde chiquito tienes que ayudar a tus padres. Y entonces era una cubetica con agua y tú ibas regando agua a la arena, que era el piso, de la tierra, mejor dicho, no arena, tierra. Y tú echabas ahí agua, humedecías la tierra y después le echabas por arriba no mentira. Cuando las personas usan, los carpinteros, Acerrín, el acerrín. Entonces el acerrín le echabas por arriba a la la tierra tierra. y así era como estábamos hasta que mi papá entonces pudieron ponerle el piso. El plano de la casa supuestamente era de 2 plantas, déjame contarte. Eso nunca ocurrió porque es que ¿de dónde iba a salir el dinero para crear la casa que se había creado según el plano? No había. Y entonces ahí tuvimos 2 cuartitos, la salita, el comedorcito ahí mismo y la cocina y el baño. Y entonces, gracias a Dios no teníamos baño afuera, teníamos el bañito adentro. Pero después se Esos rompió, baños afuera. nunca fue un baño de descargar eso. No, eso no existía. Yo no conocí eso hasta que llegué a este país. No, yo tampoco. Ni siquiera, bueno, en Papel de Ecuador un toilet. poquito. No, eso ¿Qué en es Cuba no eso? existe. ¿Qué es eso? Agüita o papel periódico. O Periódico. la libreta de la escuela. Periódico Dios mojado para que mío. raspara menos. Ay, Dios mío.
como decía que hacía daño eso y nosotros tuvimos que hacerlo, porque no había de otra, o con agua. Y después, nunca, o sea, tuvimos tampoco una ducha. Había personas que sí tuvieron esa oportunidad en Cuba, claro. Nosotros no. En mi casa no había una ducha. Eso era o sea, la taza, el baño donde tú ibas con una cubeta con agua caliente y ahí tú te bañabas. Ujú, Tú tampoco tuviste ducha, ¿no? ujú. Sí, nosotros teníamos una ducha, pero también yo creo que, No llegaba el agua. yo creo que a veces no llegaba el agua. No, porque esa era la Y otra. también si querías agua caliente, entonces ibas con la cubeta. Sí, no, pero lo otro fue que años más tarde, ya cuando yo estaba como en más o menos diría como el preuniversitario, empezaron a entrar, yo no sé cómo los entraban o si personas venían de aquí de Estados Unidos, iban allá y llevaban, eran las eléctricas que se la conectaban a la ducha y entonces calentaba el agua. Sí, después Yo me acuerdo de uno, un palito, como una varita, que tú lo el ponías en el cubo, calentador. el Eso calentador, lo tú dio lo el ponías en el... gobierno. Eso es lo del gobierno, me acuerdo de eso, Sí, era un calentador así eléctrico que tú ponías en la cubeta, pero no en la directamente en cubeta. la ducha. Que No, no, en la cubeta. ahí tú calentabas el agua y te bañabas. ¿Tú sabes Pero lo que hacía mi abuelo? mm, Llenaba el cubo de agua desde la mañana y lo ponía en el sol afuera. Y también cuando se se iba a hacía, bañar en la tarde, el agua estaba caliente ya. claro, también se hacía porque Yo hacía ahorraba eso también. electricidad. Sí, como teníamos que hacer cosas por ahorrar electricidad, y aquí como la derrochamos. Y el Mira, agua, tú te acuerdas, hablando de agua, tú te acuerdas. Oye, lo tengo en la mente. Me acuerdo abriendo la pluma del agua y el agua saliendo chocolate. ay, sí. El Chocolate lo que agua salía por esa del área de agua. nosotros era mala, mala, mala. Tenías que hervirla para tomarla muchas veces. Ah, entonces tú le hervías. Mi mamá le Cólera. A hervía. mí me dio cólera. ¿A ti nunca ¿De te dio, verdad? verdad? No. Sí, a mí me dio cólera. Me El agua deshidraté abajo. nada. El agua sucia. Tú veías toda la suciedad abajo. Sí. No, Dios era bien mío. feo. Con el agua yo creo que fue una de las peores cosas que nos pasaba a nosotros. Y era porque nosotros vivíamos, no teníamos ni cisterna, que habían personas que tenían Mi cisterna. papá hizo una cisterna No. ya más grande, yo, ¿no? Hizo una cisterna y me acuerdo cuando no había agua, venía el agua, venía la gente pidiendo agua con los cubos que Sí. podían Así traer era agua. como se ayudaban los vecinos. Ujú, Nosotros no tuvimos nunca ni cisterna, ni pozo, nada de eso. Entonces, cuando había sequía, porque había un tiempo de sequía, nos tocaba ir, mi papá iba con una pipa, nosotros llamamos una pipa, que es un ujú. tanquecito de plástico, pero pesa, y él se agarraba aquella pipa de agua. Él iba con una pipa. Mi hermano lo mandaba con una cubeta más grande y mi hermana y yo con un cubito y mi mamá y ese más chiquito. Y nos íbamos a unos vecinos que había que caminar un poquito, pero no era tanto tampoco. Y ahí y era una cola, porque a veces cuando era bien malo, que había una sequía bien mala, había cola, y era un Ujú. chorrito de agua bien leve así, que había que bajar la manguera para que la gravedad ayudara a bajar el agua. Y ahí llenábamos las cubetas de agua y entonces nos salíamos de ahí de esa área y íbamos para la casa. Y eso, administrarla, ya tú sabes. Administración de agua. Caballero, eso la gente de Estados Unidos no lo No vive. Yo entiendo. quisiera eh, enseñarles un video para que las personas aquí tomen como en consideración las bendiciones que tienen, porque es que hay tantas personas alrededor del mundo que no lo tienen y lo desearían. Porque yo nunca pensé tener la bendición de poder abrir una pluma de agua y decir, ay, voy a fregar y fregar con el agua abierta. En Cuba, ¿cómo se fregaba, Indira? ¿Cómo se Aquí, fregaba? aquí lo que el agua tiene mucho cloro, más bien. Sí, pero en Cuba a veces también le echaban bastante porque estaba muy mala la Sí. condición. Pero Bueno, me ahora la acuerdo, era como una palanganita con agua. Ujú. Y tú hacías la base ahí, tú fregabas todo, ponías adentro. Creo que después había que cambiar el agua y No, ¿te enjuagar. acuerdas? Qué importante. Eso es que Carmen hizo la obra, te puso ahí a fregar. Muchacha, ¿qué no hice yo en esa casa? Tirar agua, baldear. Me acuerdo, bueno, mira, estaba la cisterna que mi papá hizo y había dos tanques de agua. Y cada vez que llovía, ¡corre! Abre la cisterna, abre los tanques para que se Para que, llenara, para que se llenara de agua. Ay, sí, me para que se acuerdo de eso. llenara. Pero me acuerdo yo Ujú. en la noche, afuera, a bañarme en la oscuridad, afuera, con el cubo, Uy, no, el tanque, con el tanque.
y Oh, con un vasito echarme agua así afuera, refrescándome, ¿sabes? qué calor. Mañana afuera. Me acuerdo una vez, nunca se me olvida esto. Era un tanque azul y vengo yo a coger con el cabito, el vasito del agua, ¿no? Para coger agua para echarme y que toqué algo frío y Una baboso. rana. Era una rana de este Dios, tamaño. yo salto. Qué miedo, qué miedo yo le tengo a esa animal. Muchacha, yo he dado un grito. Esa es la otra, que los que han vivido en La Cuba saben rana es que esa. te vas a topar con ranas o Ujú. con Qué miedo. cucarachas cuando te Los vas a bañar. sapos, los animales, no es una ranita, un animal, no, No, unos rana. animales. ¿Y qué me dices de no tener electricidad todo el tiempo? Porque esa era la otra. Para los que no conocen, muchas veces se iba la corriente y se iba por horas, horas. Ahora dicen que está peor, pero me Ahora acuerdo en está el tiempo peor. nosotros se iba y qué calor en las noches. Ay, Y con esos techos de zinc. ujú. ¿Tú sabes lo que hacían para refrescar? Baldeábamos así, echábamos agua para limpiar el piso, para Sí, acostarse uno en el piso entonces, para refrescar. sí, el piso era riquísimo, el frito así. Mi Yo me abuelo se acostaba bajo la mesa. Yo hacía eso, yo hacía eso. Ujú. Pero yo en mi casa, nosotros teníamos, porque los que tampoco conocen, la mayoría de los instrumentos electrodomésticos que hay en Cuba, que tienen las personas, son de cuando estamos hablando de la Unión Soviética, o sea, de años atrás, El que yo diría que son refrigerador de los mi casa. mejores, porque mira que todavía existen, Todavía, todavía todavía. existen, todavía existen. El refrigerador está ahí Bueno, todavía. y los ventiladores habían, los más fancy, más Sí. bonitos, eran generalmente los de esa época. Entonces, en mi casa teníamos otros de los más viejitos, no sé si te acuerdas que eran unos plastiquitos más como amarillitos así, y se les rompieron las aspas, las cosas esas. Sí. Y mi papá, yo digo, papi, ¿ahora qué es ese único ventilador que tenemos? Bueno, nosotros teníamos ese, yo en el cuarto de nosotros. Y entonces mi papá cogió cartón y le inventó una aspa de cartón. Ay, yo tenía esa foto increíble. Tengo que buscarla. Echaba aire bien. Echaba aire, o sea, no igual, pero echaba aire. Sobreviví a eso. Todo el Lo mundo mal me que me dice, caía eso, el no. ventilador que diera vuelta. Ay, qué mal caía que el ventilador diera vuelta, Y los que porque se me movían, daba calor, me daba calor en lo que el y los ventilador que tenían que llegaba. ponerle algo abajo porque se movían. Sí, porque se movía. Ay, Dios mío. Mira, yo me acuerdo que, que yo pensaba, ¿no? Porque todo el mundo aquí me pregunta, porque cuando yo le digo que a mí no me gusta el calor, y me dicen, pero si tú eres cubana, yo digo, pero yo no Que tiene que ver. escogí nací en Cuba, o sea, yo no lo escogí, nací porque nací en Cuba, no todo el mundo que está en Cuba le gusta el calor, el calor de Cuba es insoportable, y para los que no No. saben, el área de nosotras es Santiago, Cuba, o sea, de las áreas más calientes de Cuba. Y entonces todo el tiempo un calor y una humedad horrible. Yo me acuerdo que yo, o sea, porque tampoco tenía sombrilla muchas veces, y entonces lo que hacía era cuando iba para casa de mi abuela, porque en Cuba se camina mucho, para todo porque no hay bicicleta, no hay medio de transporte, así casi todo es caminando. Y yo iba de mi casa a casa de mi abuela por las esquinitas así del andén de las casas, que hay una sombrita así, y yo las perseguía hasta llegar Por a ahí casa de mi abuela. vamos todos, por ahí Yo digo, caminábamos todos. yo odiaba eso, yo odiaba eso. ¿Y alguna vez tú tuviste en tu familia alguna, como diríamos, alguna experiencia eh, de esas que tú dirías que son milagrosas, ¿no? Que Dios usó a alguien quizás para suplir alguna necesidad de ustedes o algo así? Que Yo creo que recuerdes. yo creo que esa te la tendría que responder mi mamá. Sí, pero no te acuerdas mucho, ¿eh? Yo no me No, acuerdo mucho de eso. eso es lo que pasa Este, cuando sales más joven. sí, esa te la tendría que responder mi mamá. Yo, Pero yo sí tengo. yo me recuerdo de cosas así que pasaban. Por ejemplo, me acuerdo, no sé, quizás mi memoria lo ha distorsionado un poco. O sea, tú le preguntas a mi papá y eso, y se conoce La mejor vez la historia. diferente, claro. Sí, pero me acuerdo una vez que mi papá salió en la mañana y llegó tarde, pues que salían en la mañana con una bolsita, Sí. una jabita, a ver qué encontraban. Y llegó en la noche, qué sé yo, y lo que consiguió fueron galletas. Y me acuerdo que estaban sentadas mi hermano y yo en la mesa y ellos y nosotros en la noche comiendo galletas. Esa era la comida. Las galletas esas que vendían redondas, esa dura, Tal. rompemuela, esa. Eso, me acuerdo de eso. Um, Me acuerdo una vez que llegué a la casa y yo olía algo rico y decía, hoy vamos a comer carne. Hoy hay carne, pensé que
Los días de carne. Los días de carne eran días especiales. El muslo contra muslo, aquel que daba El para... pollo, ya yo me lo olía, ya qué rico. Muchacha, y yo llegué y digo, ay, qué rico huele. Yo emocionada, digo, uy, hay pollo. Yo pensé que era la piel del pollo cuando se está sufriendo, que suelta ese olor rico así. Y digo, mami, hay carne. Y dice, no, esas son especias que estoy sufriendo. Esa es una de las decepciones más grandes que yo he sufrido en mi vida. Es que la gente no entiende eso. Mira, cuando yo salí de Cuba, que ya empecé a tener como más encuentro con la carne, vamos a llamarle, yo sentía que ya después de un tiempo yo hasta me daba asco, ya no le sentía ese sabor que yo le sentía en Cuba a la carne. Yo creo que uno le sentía más el sabor, incluso porque no tenía tanto porque sazón. no tenía, pero tampoco tenías todo el tiempo. O sea, cuando llegaba, era una ansiedad que tú tenías de comerte Esa carne. Dios, porque yo casi no comí carne de res. La mortadella. Lo Las que más comía era croquetas. embutido. Eso era, los embutidos eran el número uno, la carne de cerdo. ¿Y tú te acuerdas las colas? Dios. La cola en la línea. Ay, Dios mío, yo venía, gente, llegó la carne. A mí no me gustaba que me mandaran, porque Yo para los que odiaba. no saben, para explicar, en Cuba el gobierno da como una cuota. Entonces cuando esa cuota Porciones. llegaba, en aquel entonces cuando esa cuota llegaba, o sea, sería un pomo de aceite para una familia, núcleo familiar, con 2 libras una libra de arroz por cada uno, cosas así. No, eran 5 libras de arroz para cada uno. Que no daba, porque en Cuba la base de la alimentación es el arroz. Y yo me acuerdo que se hacían unas colas tan grandes y a mí a veces cuando me mandaban, yo, mami, no me manden. Yo eso para mí. Yo odiaba eso. Lo último. Porque eran, pero unas líneas que tú llegabas temprano y salías de noche. Todo el barrio, porque era por barrio, todo el barrio. Por CDR, yo no sé, me acuerdo. Y cuando me mandaba los sábados a la feria a comprar, me mandaba por malanga. Y cuando yo llegaba a la feria, digo, ¿y cómo es la malanga? ¿Qué es lo que es la malanga? Y vuelta para la casa, mami, ¿cómo se ve la malanga? Ay, Dios mío, no te creo. Mami, ¿cómo la cebolla? Ay, Dios mío, de nuevo caminar de nuevo para la feria. Que ustedes tenían feria, nosotros no recuerdo que nosotros tuviéramos feria. Sí, teníamos feria. Punticos de personas que vendían cosas y entonces tú comprabas por fuera algo extra porque es que no daba lo que daban en la libreta, o sea, por la cuota no daba. Igual que el pan. El pan, uno por persona. Uno por persona, cada día. Y en aquel entonces, luego abrieron unas panaderías especiales donde vendían panes especiales que eran más largos. Eso como 7 pesos era, ¿no? Aparte, 5 pesos. Ese peso era 5 pesos, 7 pesos, algo así. 5 pesos antes. 5 y ahora pesos ni hablemos del precio. Era como 50, 500 pesos por un 500 por allá. Sí, cuesta más ahora. En aquel entonces costaba 5 pesos, que para un cubano no siempre 5 pesos había para un pan. No. Eso no existía. Había cubanos que sí, pero había muchos lo bueno, que no tenían para eso. A veces lo bueno cuando venía el panadero era que a veces tenían pan como para vender. Sí. Por ejemplo, en mi casa daban 4 panes. Y a veces podíamos comprar 2 o 4 más. O a veces no había pan y te daban galletas. También. Pero si nada más te daban tus 4 panes, no te los podías comer. Y los panes no siempre eran de calidad. Muchas veces los panes quedaban por la cuota. El otro día ácido. Tenían gorgojo adentro o tenían eran duros. O sea, malísimo la calidad del pan. Y la cuestión también, por ejemplo, que iba a contar, nosotros pasamos mucho trabajo. Mi padre siempre buscaba la manera de buscar, ¿viste? De resolver. Sí. Pero pasábamos trabajo, como la mayoría de los cubanos. Y recuerdo que había ocasiones en que no teníamos como que comer y mi mamá siempre nos decía, vamos a orar. Y entonces cuando terminamos de orar, vinieron a contar que los vecinos en Cuba, que Dios, gracias a Dios por los vecinos, venía una vecina y decía como, dale, mira, tengo aquí, hice potaje, me sobró tal vez, coge un poquito y otro por aquí trae otra cosa y pudimos comer ese día. Viste, no teníamos nada. Había veces que mi mamá tenía que hacer, por ejemplo, harina, porque no había nada para comer. O el almuerzo era un arroz con leche. También me acuerdo de la comida de arroz con leche. Y mango, arroz con mango. Y tú te literal. ¿Tú comiste arroz con mango? No, porque no, eso sí nunca mi mamá le dio por hacer. Mi mamá arroz con mango.
Rico, era rico, ¿viste? Era rico, arroz Nunca con había mango, probado era eso. rico. No, no Ujú, sé. ujú. Pero mi mamá sí, a veces comíamos eso o harina con leche, que a mí no me Ujú. gustaba la harina con leche. Yo le tenía pavor. Yo ese día no Es comía. la harina salada. Ahora me como la dulce con leche. Sí, la dulce sí, la La tomo. dulce sí, la salada que uf, Ajá, a mí no me qué gusta. asqueroso es. Pero les contamos que pasaban muchas necesidades y en todas esas necesidades siempre veíamos las manos de Dios. Por Sí. ejemplo, cuento, antes de pasar a la otra parte. Pero mi papá siempre tuvo como el corazón salir del país, ¿viste? Entonces, eran mi papá y mis dos tíos. Y ellos intentaron varias veces por mar. Ellos inventaban su barco y su cosa. Intentaban salir por varios lados del país, pero por alguna razón u otra nunca ocurría. Yo me acuerdo que hubo una vez que ellos intentaron, creo que fue por Matanzas, si mal no recuerdo, y ellos estuvieron allá y intentaron irse por ahí y nosotros no supimos nada de mi papá por casi 2 meses. Y la gente empezaban a decir, yo iba caminando y la gente empezaba como a murmurar, Ujú. como que empezaron a murmurar de que ellos no estaban vivos, que, o sea, habían personas que por intentar salir del país, Pero por sabían que se había enfermas, ido para eso. Sabían que él había ido a todo el hacer mundo eso, la gente. sabía porque todo el mundo conocía que ya ellos estaban tratando de irse hacía rato. Entonces, tú sabes que en los pueblos chiquitos todo se conoce, por así Mm. decirlo. Y entonces nosotros no sabíamos nada de él llorando, llorando, llorando. Y yo me acuerdo que lloraba y yo decía, no, mi papá está bien, ¿sabes? Como no, no pasa nada. Y siempre me acuerdo porque en la escuela, por ejemplo, los profesores, tú sabes que eso es para el gobierno de Cuba, que alguien que intenta irse del país, eso es algo Traición. anticomunista, eso es una traición a la patria. Y yo me acuerdo que había profesores que a veces como que tiraban tiritos en el aula y a mí eso me dolía, pero no le hacía ni, no le paraba bola, no le paraba bola. Pero de todas maneras, me dolía escuchar como las personas diciendo no, que seguro están muertos, se lo comió tiburones, qué sé yo. Cosas que podían ocurrir en la vida real porque Sí, ocurrieron claro. a personas que nosotros conocíamos. De hecho, ellos regresaron después, como a los 2 meses, mi papá regresó y creo que hubo como un tiempo que él como que descansó de querer irse del país. eh, y ahí más o menos era como que nos arreglábamos económicamente, pero cuando le volvía la locura esa, volvíamos a bajar económicamente porque él estaba en su viaje y obviamente se nos hacía un poquito más difícil a nosotros. ¿Y por qué tardó 2 meses? eh, Construyendo el barco y tenían que estar escondidos. Y Mm. creo que al final no resultó porque la máquina lo tenían como en otro lado. Y cuando iban a llevar la máquina, creo que alguien los chivateó o algo así. O sea, alguien los echó para adelante con la policía. Y al final tuvieron que irse. Bueno, de hecho, no pudieron irse por esa vía. Y cuando él regresa, ellos tenían unas amistades que habían intentado hacer algo anteriormente con ellos, que ellos eran de Camagüey. Y estando allá, ellos ya habían quedado en este mismo viaje creo que era este mismo de los 2 meses, ellos habían quedado ya con otras personas. Pero estas amistades de Camagüey fueron a mi casa a decirle como vámonos, que esta vez sí es seguro, que esta vez tenemos, o sea, todas las herramientas para irnos, un buen barco, que sé yo, todo, lo tenían bien armado. Y mi papá dijo no, porque que ya había quedado con las otras personas. Bueno, hasta el día de hoy nunca más supimos de esas personas de Camagüey que nunca más, ellos desaparecieron, Ay, Dios mío. nunca más escuchamos de ellos. Y éramos bien apegados, porque ellos habían intentado otras veces con mis padres y mi tío y mis tíos, y ellos se habían quedado en la casa y todo, y nunca más escuchamos de ellos. ¿Lo No, buscaron en Facebook? no, ellos no, ellos desaparecieron, ni siquiera los hijos, o sea que nosotros tenemos contacto con ellos, esos nunca más aparecieron. O Mm. sea, no sabemos si les pasó algo con el mismo barco o señor, yo igual no quiero, no voy a entrar a Cuba, pero hay personas que los hundían también, que le tiraban cosas para que no la guarda Pero ustedes digo que si trataron de buscarlo en Facebook y eso, trataron de buscarlo, porque a lo mejor, no sé. pero hubiesen dado señales de vida a su familia, Ah, bueno, nunca más aparecieron. puede ser,
puede ser. Es que nunca más aparecieron, o sea, nunca más se supo de ellos, ni la familia Wow. supo de ellos. Uno dejó a una sola hija que no tenía mamá tampoco, y se quedó sin ninguno de los dos. Y cuando, o sea, nos dolió esto, y al mismo tiempo dijimos, uff, gracias a Dios que mi papá no se fue con ella. Yo creo que a Dios tenía un propósito con todas estas cosas, porque yo creo que la idea de Dios nunca fue que mi papá nos dejara a nosotros atrás y él venirse solo. O sea, salió parecido, pero no así, no exactamente así. Yo creo que nunca fue la voluntad de Dios que él saliera por esa vía. Y después de esto, en una ocasión, ellos habían intentado de nuevo. Ya era mi papá y un tío nada más, no eran los tres. Y, y yo recuerdo que la gente del barrio hacían como chistes y historias eh, graciosas sobre mi familia y cosas así. Como que habían querido irse del país, y cuando ellos decían, oh, llegamos a Miami, no era Miami, era Varadero. Iba uno a mi casa, porque decían los callallos a familia, y iba uno a mi casa que él tenía problemas a hacer la historia, y todos nosotros nos mirábamos como diciendo, él no sabe que nosotros somos los callallos, ¿no? Y él haciendo la historia, y él no se había dado cuenta que era, entonces el chiste era de nosotros. Y entonces en una ocasión, ya en uno de esos momentos en que ellos estaban cocinando algo, pero fíjate, no habían salido del pueblo ni nada, pero ya tenían vigilados a ellos, a mi tío y a mi papá. Una noche yo me acuerdo simplemente que llegó en casa de mi abuela, se parquearon una cantidad de carros de la policía, pero eso fue cerrada la calle, de una calle a la otra cerrada. Así, como si estuvieran buscando a un asesino, que ni eso hacen para un asesino, porque vamos a ser sinceros, eso no lo hacen. Cerraron ahí y llegaron a la casa, que donde buscando a mi papá y a mi tío, y ellos no estaban ahí, y ellos quedaron hasta que los localizaron y se los llevaron a los dos. Y se los llevaron a la prisión de Versalles, en Santiago de Cuba. No, mentira, perdón. Se lo llevaron primero al calabozo, ahí mismo en el pueblo. Y ahí los tuvieron. Nosotros pensamos que lo iban a soltar, pero no lo soltaron. Se lo llevaron entonces a la de Versalles. Y allí los torturaron. Le hicieron un montón de cosas como para que dijeran algo, ¿no? Porque ellos en ese momento no estaban en nada. Entonces no había como algo con qué cogerlo, pero aún así ellos los querían ahí porque ellos querían que se pudrieran ahí por Que anticoncepción. dijeran algo de que exactamente. De que querían irse, de que lo que estaban intentando hacer, o que estaban en ese momento activamente, pero es que si a ti no te cogen en el acto y no tienen Sí, pruebas contra ti, a ti no te pueden sí, tener preso. O sea, en Estados Unidos eso es en ilegal. Estados Unidos. En Estados Sí, Unidos eso no se puede hacer. Tú tienes que tener una orden de arresto, uno, y después esa orden de arresto, si a las 48 horas creo que tú no tienes no tienen una, evidencia concreta, te sí. tienen que dejar ir. Te Eso tienen que dar no ir. existe. O sea, Mm. ellos tienen el control sobre todas las cosas. O quizás sí existe, pero no lo siguen. Ya, eso es lo que Quizás está en la ley escrita chiquitico, pero no lo nadie lo siguen. ve. O todo el mundo se Sí. hace la vista gorda. Y entonces ahí lo Ujú. tuvieron preso, mi tío y mi papá, lo tuvieron en Versalles. Imagínense mamá sola con nosotros tres. Mi hermano estaba en Bungo, que Bungo es como un preuniversitario becado, para los que no saben, tenía que quedarse como días, y los padres iban todos los fines de semana a llevarle comida. ¿Qué comida le iba a llevar mi mamá si mi papá, que era el que proveía, no estaba? Entonces mi tío había dejado a mi primo de un añito y a mi prima que estaba enferma y a mi tía. Entonces, ahí fue difícil para nosotros como familia. De ahí de Versalles ellos estuvieron, los mandaron para otra prisión en Santiago de Cuba. Y ahí estuvieron, yo creo que en total ellos estuvieron como 5 meses, no me acuerdo, pero estuvieron varios meses presos. Un día tengo que traer a mi papá para que cuente las historias Sí, te voy a decir, hay que entrevistar a tu papá. sí, que de lo que pasó y demás, porque ya esos detalles más, eso tiene experiencias muy lindas, aún dentro de la prisión, de que como Dios lo usó, los usó a ellos. Y un día vamos a Sí. traerlo para que ustedes escuchen, porque es bien lindo escucharlo. De todas maneras, ellos lo pasan para otro, Aguadores creo que fue, en Santiago de Cuba, otra prisión, y ahí ellos tuvieron.
Y yo me acuerdo que lo poco que hablamos con mi papá, ¿Él llamaba o lo dejaban llamar lo o dejaban cómo llamar, era? creo que no era mucho, pero lo dejaban llamar, o mi mamá y mi tía eran los que los iban a visitar cuando podían. Y entonces, cuando mi mamá, en todo ese momento vimos la mano de Dios, porque imagínate que los hermanos de la iglesia eran los que iban ahí pendientes, nos daban cosas para comer y para que mi mamá pudiera llevarle a mi hermano. O sea, sin el apoyo ese fraternal de la iglesia, no hubiese sido súper difícil poder llevar todo. Fue bien, bien difícil, bien difícil. Y entonces, ya ahí ellos, cuando salieron, ni siquiera fue que los dejaron en la casa. A ellos los dejaron en el medio allí de la calle, a los dos. Y entonces ellos empezaron a caminar y caminar y caminar hasta que buscaron como una persona que tenía un teléfono. Y entonces no me acuerdo cómo fue que pudieron llegar. Y antes de que, Desnutridos, sí, desnutridos. estaban bien flacos. Antes de que eso pasara, mi papá yo a veces como que el Señor me mostraba cosas a través de sueños. Me va a parecer raro, pero sí me pasaba. Y como que el Señor me mostró que a mi papá lo iban a soltar, a mi tío. Y yo estaba en un ensayo cuando mi mamá fue emocionada de que iban a soltar a mi papá. Yo dije, yo sabía, Dios me lo mostró, yo sabía que iban a salir. Y entonces, gracias a Dios, ellos pudieron salir. Y, y después de eso, o sea, a mi tío y a mi papá le prohibieron entrar a diferentes como ciudades del país. Ellos no podían salir. Y los tenían que monitorear, los llamaban de la policía, tienen que presentarse. Y cada vez que había como una revuelta o algo así, ellos siempre echaban culpa como que ellos estaban en algo, solo los metían, dejaban ahí horas como el día en el Calabozo. policía o el calabozo y después los soltaban y así. Los tenían bien monitoreados. Nosotros nos perseguían. O sea, en toda esa historia que te estoy contando, por ejemplo, nosotros íbamos a la iglesia y tú tenías personas constantemente siguiéndote, viendo qué estábamos haciendo, qué hablábamos. Nos daba miedo como hablar en la casa, por miedo de que estuvieran escuchando algo o hubiesen puesto micrófonos o cosas para escuchar. Eh, Era bien, una tensión bien fuerte. O sea, no le sorprendería a nadie que nosotros siempre hubiésemos querido salir de ese país, ¿no? Por eso quizás no tengo tanto apego al país como quizás otros cubanos lo tienen, porque mi experiencia fue muy diferente a otros cubanos. Otros cubanos salieron porque sí, querían soñar con otras cosas pero no todo el mundo tiene esta experiencia que yo estoy contando, ¿no? De persecución, de encarcelamiento, de querer salir del país, de que te hagan la vida un yogur, como decimos los cubanos. Y lo lindo de todo es que a pesar de todas esas experiencias, pues Dios siempre tiene un propósito de vida y alcanza, aún en medio de esas circunstancias, sirvió para alcanzar a otras personas y para enseñarnos también que es que Él no quería que nosotros saliéramos de esa manera. Y no fue así. De la manera que Él quería que saliéramos fue la mejor manera porque resultó eh, de una manera muy hermosa, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Bueno, que la tremenda tu historia, muchachita. Es verdad que pasaron bastante. Pasaron bastante y como ustedes, muchos más. Y peores, hay Como gente que pasa ustedes y peores. peores, me imagino también. Sí. Bueno, yo le doy gracias a Dios por mi parte de que nosotros salimos como reclamación familiar y Qué que bendición. no, sí, que no pasamos por por esos problemas, por así decirlo. Pero como estamos diciendo al principio, cada cubano tiene su propia experiencia. ¿No? Ah, Y imagino que en otros países sea lo mismo, que sí, cada cual tiene su propia experiencia y su propia vida y salió por razones distintas. sí. Porque esa es la otra que a veces los cubanos pensamos que nosotros somos los únicos que pasamos trabajo y yo me he dado cuenta cada vez que por los lugares que he pasado, por las cosas que he escuchado, que no somos los únicos. Hay personas que la pasan bien fea, de maneras diferentes, Ujú. pero bien feo y que han necesitado salir de su país para poder salir adelante, por X o por Y. No somos los únicos que pasamos situaciones Sí. y nos han criado una mentalidad, o vamos a decirle así, criado una mentalidad donde siempre nos queremos hacer ver como las víctimas, las peores y los demás cuando en verdad no es, no somos los No, únicos. hay peores. Afuera de Cuba no todo es color de rosa, ni todo el mundo la pasa color de rosas, Sí. pero
Es que, como dice una expresión en inglés, que a veces uno piensa que el pasto es más verde del otro lado. Y no es así. No, porque cuando tú llegas aquí no es que tú llegaste y Ajá. ¡pum! Aquí tienes todo en la mesa. Cuando uno llega aquí hay que empezar de cero, Exacto. incluyendo el idioma. ¿Qué hablaremos? Es la tercera Que parte. es Déjala de más eso. sí, porque hay 3 partes, porque está tan larga la historia. Ya que Pero bueno, te digo. disculpe, si se quedaron hasta aquí, espero que les haya gustado. Bueno, no es que les haya gustado la historia triste de la travesía de Keila, Pero cuente sus pero historias. sí, Pues déjenos queremos saber en los escucharlas. comentarios. Sí, podríamos mencionarlas en próximos episodios sobre la historia de ustedes. Espero que si les gustó, que como dijimos nos dejen saber en los comentarios, nos den like, suscríbanse, denle click en la campanita para que puedan recibir notificaciones de cuando tengamos episodios nuevos. Y los vamos a dejar y vamos a hacer la parte 2, así que no se la pierdan el próximo martes. Keila, nos vemos. Bendiciones. Bye bye. Bye.